Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Qué alegría es estar hoy juntos una vez más. Permítame comenzar con una pregunta sencilla pero muy profunda. ¿Cuántas veces al día realmente escuchamos? No me estoy refiriendo solo a oír los sonidos a nuestro alrededor, sino a escuchar con atención, a escuchar para entender, escuchar para aprender y quizá lo más importante, escuchar para ser transformados. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, un mundo lleno de distracciones, de voces que compiten con nuestra atención, un mundo lleno de información que llegan de todos los frentes. Y en medio de todo ese bullicio, a menudo lo que más necesitamos es detenernos y escuchar. ¿Pero a quién vamos a escuchar? Escuchar a Dios. Es la voz transformadora. Es la voz que nos va a llevar a otro nivel. Hoy quiero, hermanos, invitarles a que se unan en este devocional, pero que usted escuche este devocional. Le invito a abrir sus corazones, sus mentes, porque cuando realmente escuchamos, algo extraordinario sucede. Le invito a abrirse a nuevas perspectivas. Le invito a escuchar a la sabiduría, la guianza de Dios. Y usted dará posibilidad de que su vida sea profundamente impactada. Prepárese. Vamos a compartir un devocional que sin duda alguna Dios nos quiere hablar. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Abrimos las Sagradas Escrituras en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Y quiero que leamos el verso número 1. Arranquemos allí este devocional. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A ver, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Cualquiera puede pensar en los tiempos peligrosos como una visión al Apocalipsis. ¿Es este tiempo peligroso que Pablo está hablando? Otros piensan que los tiempos peligrosos que Pablo está hablando son los tiempos donde se refieren a las amenazas sociales, la desigualdad social, económica, a la migración forzada, a los desplazamientos masivos, a los conflictos armados, al racismo, a la crisis de salud mental, al desempleo, a la desinformación, al deterioro de los valores familiares, a la trata de personas, a la explotación de personas, etc. ¿Será que esas son las amenazas, los tiempos peligrosos que Pablo está hablando? Y la respuesta es no. Porque no hay nada más peligroso que aquello que a usted y a mí nos saque de la carrera de nuestra fe. Eso sí es peligroso, amado hermano.
Usted y yo estamos corriendo la carrera del cristiano. Muchos llevamos años corriéndola y seguiremos corriéndola, y nuestra meta es llegar hasta ese encuentro con Cristo. Pero ¿sabía usted que hay muchas situaciones que quieren sacarnos de la carrera? Bueno, si usted no era consciente de eso, hoy tengo que recordarle que si usted se está enfrentando a un peligro muy grande, no es a lo que anteriormente le acaba de mencionar. No es que se está anunciando que el apocalipsis está frente a nosotros. No, eso no es peligroso. Porque déjeme recordarle que la iglesia de Cristo no enfrentará la ira de Dios, sino será levantada para ir con el Señor. También debemos entender, sí, existe una realidad socialmente hablando, con todos los aspectos que le acaba yo de mencionar. Pero alguien, por ejemplo, que está enfrentando la crisis de desigualdad económica, donde muchas personas carecen de salud, de educación, de empleo, etc. Pero aún así, podemos estar en la carrera de nuestra fe. Pueden haber cantidad de conflictos armados, pueden haber crisis global de la naturaleza, terremotos, pero nosotros podemos continuar en la fe, la carrera de la fe. Así que hay algo más peligroso que todo eso, y es todo aquello que viene a sacarnos de la fe. Y Pablo le llama a eso tiempos peligrosos. Viene a mi mente, por ejemplo, que hay animales donde nos advierten que son peligrosos. ¿Sabe usted que cuando uno va en ciertas casas, hay casas que se toman la molestia de decir peligro, perro bravo? ¿Qué le están anunciando a usted? Que no se acerque, que esté atento. Pablo nos está haciendo un llamado a estar atentos porque hay tiempos peligrosos. Pero hermano, si no es el apocalipsis y si no es toda la crisis que estamos viviendo, ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? Bueno, primero quiero decirle que los tiempos peligrosos no son los que vivimos ahora. Los tiempos peligrosos vienen desde que Cristo inició hasta este tiempo. Ahí empiezan los tiempos peligrosos. ¿En qué consiste? Pablo nos da un listado del verso 2 al verso 9 de lo que es el tiempo peligroso a lo que él se refiere. ¿Y a qué se está refiriendo? A algo que se llama la falsa doctrina. Hermano, la falsa doctrina a usted y a mí nos pueden sacar de la carrera. De tal manera que la falsa doctrina no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Por eso es que es peligroso. No está afuera de su casa, está dentro de su casa. Por lo tanto, usted tiene que estar atento. Y del verso 2 al verso 9, Pablo nos da una serie de características. Cuando las personas aceptan una falsa doctrina, comienzan a caminar bajo estas características que quiero hablarles. Podríamos leerle los versículos, pero solo se los voy a mencionar. 23 características conté yo, pueden haber más, menos. Amadores de sí mismo. Todo aquel que está en una falsa doctrina no ama a Dios, sino se ama a sí mismo. Ama el dinero. Se convierte en una persona presumida, arrogante. Se convierte en insolente contra Dios. No cree en la familia porque desobedece a la autoridad. Son malagradecidos. No tienen respeto por lo sagrado. No creen en la familia, en el amor, son insensibles. No están dispuestos a perdonar. Se convierten en difamadores, chismosos. No tienen dominio propio. Hago un alto hasta acá porque les estoy hablando de todo aquel que se mete a una doctrina falsa. Eso es lo que experimenta. Se convierte en una persona cruel. Empieza a aborrecer lo bueno y ama lo malo.
Son personas traidoras, temerarias, engreídas. Aman los deleites más que a Dios. Tienen una apariencia de cristianos, como dice Pablo acá, de piedad, pero niegan la fe. Son personas que se meten sigilosamente, buscan a personas débiles espiritualmente, emocionalmente, para influir. Resisten la palabra y siempre están en contención con la fe genuina. Todo eso son las características de aquellos que aceptan una falsa doctrina. Hermanos, estamos siendo adoctrinados en todo momento. Una doctrina no solo se puede dar dentro de la iglesia, se puede dar dentro de su propia casa. Cuando usted agarra la radio y se pone a escuchar un canto, ahí le están adoctrinando. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza importante que viene de la Biblia y nos ayuda a conocer a Dios y a vivir como Él quiere. Paro acá, esa es una buena doctrina, la doctrina de Cristo. Es una enseñanza. Entonces aquí yo tengo que considerar que por todos lados nos están enseñando cosas. La enseñanza que nosotros debemos de estar buscando para mantenernos en la carrera es la enseñanza de Dios. Mire, su papá, su mamá, excelente, buena onda nuestros padres, pero ellos no tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios a través de su palabra. Usted puede tener amigos profesionales, puede tener contactos en la universidad, pero Dios sigue siendo Dios y Él tiene la verdad absoluta. Entonces, le decía, usted puede venir y por todos lados nos están adoctrinando. Usted enciende la radio, repito, y escucha un canto. ¿Qué está aprendiendo usted de ese canto? Y usted llega a abrazar tanto ese canto que se convierte en un fundamento en su vida. Si ese canto le habla de la Biblia y lo ayuda a conocer a Dios y a vivir como Él quiere, bienvenido ese canto. Pero si ese canto lo que menos le habla es de Dios y le está hablando del amor, le está hablando de otra cosa y no le está llevando a vivir como Él quiere, usted está siendo influenciado por una doctrina. Usted enciende la televisión y dice, vamos a ver esta película. Aun cuando esta película sea una caricatura, usted está siendo influenciado. Porque ahí nos van a enseñar cosas que uno tiene que tener. ¿Es eso lo que la Biblia me enseña? Porque si usted no sabe lo que la Biblia enseña, terminará influenciado. Cuando usted conversa con las personas, sus amigos, sus vecinos, su propia familia, sus hijos, sus padres, ellos pueden ser personas que le pueden compartir la Biblia y le pueden ayudar a conocer a Dios y a vivir como Él quiere. Pero también tengo que decirle que pueden ser todo lo contrario. Lo que quiero decirles es que estamos expuestos a la falsa doctrina por donde quiera. Cuando usted escucha una prédica, está expuesto a una falsa doctrina. Pero si esa prédica le está ayudando a conocer a Dios y a vivir como Él quiere y viene de la Biblia, entonces recíbala. Pero si no, usted está siendo influenciado por esa falsa doctrina y lo puede sacar del camino. Y quiero destacar algo, que Pablo habla de estos hombres que engañan, que no están afuera de la iglesia, sino están dentro de la iglesia. Entonces, quiero destacar una vez más el concepto doctrina, porque la doctrina es como la columna de una casa.
Las columnas sostienen con su fuerza el peso de una casa. Y la doctrina sostiene nuestra fe para mantenernos firmes. Cada doctrina de la Biblia es como una columna que nos ayuda a no caer en el error. Entonces Pablo nos está diciendo, vienen tiempos donde muchos serán sacados de la carrera por doctrinas que no vienen de la Biblia. Entonces, en vez de analizar estas 23 características, yo quisiera llevarles a un análisis rápido he metido esas 23 características en 5 grupos, que son 5 doctrinas equivocadas, las que usted y yo debemos de cuidarnos. Número 1. ¿De dónde saco todas estas doctrinas? De las 23 características que Pablo nos ha explicado. Ponga atención. La primera de ellas está la doctrina del sacramentalismo. ¿Qué es esa doctrina del sacramentalismo? Es una doctrina falsa que se infiltró en la iglesia. Y la idea de esta doctrina falsa es que le enseña a la persona que se puede encontrar a Dios a través de ceremonias, de liturgias, de ritualismo. Y entonces usted ve que la gente es más dada a la ceremonia, a la liturgia y al ritualismo religioso, sacramentalismo. Y eso se está promoviendo dentro de la iglesia. Número 1. Número 2. Está el racionalismo, otra doctrina que se ha metido a la iglesia. El racionalismo tiene que ver con la razón, y eso significa elevar el conocimiento o la razón humana o la parte científica a un nivel más alto que sobre lo espiritual y lo sobrenatural. A Pablo le pasó que en cierta ocasión, cuando él fue a los griegos eran unas personas que filosofaban. Y muchos se convirtieron al Señor, pero no querían dejar el racionalismo. Entonces ya no buscaban a Dios como la explicación para la existencia universal, sino que ahora lo buscaban tratando de entenderlo con términos naturales, racionalistas. Y eso se ha metido a la iglesia desde mucho tiempo y sigue predominando. Otra doctrina es el ortodoxismo. Esta es una doctrina que está imponiendo estándares externos. Es decir, dice que el resultado final no fue el verdadero cristianismo, sino un formalismo y un moralismo superficial. Ese es el ortodoxismo. Es decir, que si te pones esto, que si te ves de esta manera, tú eres espiritual. Entonces, nos convertimos en personas superficiales. Y de ahí muchos desprenden su fe. Porque esa doctrina falsa se ha metido a la iglesia. Y pudiera, por favor no piense que cuando le hablo a la iglesia estoy pensando en las 4 paredes. Estoy pensando en usted. Estoy pensando en mí. El ecumenismo y el politicismo. Estas doctrinas se han metido a la iglesia. ¿Qué significa eso? El politicismo y ecumenismo es la idea donde la iglesia ahora puede influir al mundo a través del activismo social, de la acción civil. Es decir, la iglesia
abandona su principal propósito en la tierra, el cual no es político, hermanos, sino el principal propósito de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios. La gran comisión, el hacer discípulos. La iglesia no fue llamada a cambiar gobiernos. Para que haya una verdadera transformación en la sociedad, debe de haber primeramente una transformación de pecadores al arrepentimiento de una forma individual. Pero la iglesia ha tomado una postura a partir que se le ha abierto esta falsa doctrina, donde la iglesia pierde el sentido de discipular, pierde el sentido de reconciliar a las personas con Dios y se ocupa más por activismo social, ayudando. Es lo que sucedió en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dejaron de predicar la palabra por atender a las mesas. Pero ellos fueron corregidos por el Espíritu Santo. Otra falsa doctrina. Y quiero hablar de las otras. Subjetivismo y misticismo. Acá esta doctrina falsa le da énfasis a las experiencias y a los sentimientos. Le da énfasis a las revelaciones, a las visiones y a la intuición o a la profecía. Y han dejado la Biblia por darle paso a esto. Fíjense, hermanos, que en la década de los 80s, la iglesia fue influenciada por algo que tiene su lugar no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como una herramienta, mas no como el eje central, la psicología clínica. El resultado fue que esa fusión entre la doctrina verdadera de la Biblia y esa influencia llevó a que se diera como resultado un cristianismo centrado en el hombre. Que la meta en sí es el hombre y no la santificación. Que la meta es que el hombre esté en paz, que el hombre esté tranquilo porque está sufriendo una depresión o una enfermedad, y no tratar directamente el problema del pecado. Entonces, teníamos la Biblia en un punto y la psicología llegó a un punto de igual hasta un superior. Entonces, los principios bíblicos de arrepentimiento, de santificación, fueron desplazados por las técnicas psicológicas. Y eso es se ha convertido en una práctica en muchas iglesias. En la década de los 90s entra el misticismo a las iglesias, donde se le enseña a la gente que deberían escuchar una palabra sobrenatural de Dios en lugar de buscar la palabra escrita. Entonces las personas comenzaron a dejar a un lado la Biblia con tal de buscar que el Señor les hablara directamente, no usando la Biblia. Subjetivismo y misticismo. Esto es lo que Pablo llama tiempos peligrosos. Amado hermano, amada hermana, todo esto está dentro de las iglesias. Está dentro de usted, está dentro de mí, y yo debo de determinarla si voy a regirme con todo eso. ¿Y qué puedo hacer? Pablo le habla a Timoteo, y aquí viene nuestro mensaje central para ir cerrando. Pablo le va a hablar de dos cosas para que no sea influenciado.
Déjeme entonces llevarle al verso 10 y verso 11 de 2 de Timoteo capítulo número 3. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Qué importante esto que Pablo está haciendo, porque Pablo primero apela a su testimonio personal. Lo que viste de mí. ¿Qué viste de mí, Timoteo? Mira mi doctrina. Yo no he estado con toda esa influencia que acabamos de ver. ¿Cómo has visto mi conducta? ¿Cómo has visto mi fe, mi amor? Y luego Pablo lleva a Timoteo a que observe las luchas que él ha tenido por causa del Evangelio. Y él dice, de todas esas, Dios me ha librado. Ahora, quedémonos en esta parte. Pablo fue un hombre sufriente. Pablo fue un hombre que padeció por la causa de Cristo fuertemente, hermano. Hemos referido en ocasiones anteriores los sufrimientos del apóstol Pablo, que fueron muy, pero muy fuertes, que cualquiera de nosotros en las primeras de cambio hubiéramos dicho, si esto es seguir a Cristo, si esto es servir a Cristo, perdónenme, yo no lo hago. Porque Pablo le está queriendo decir a Timoteo, hay algo que te va a ayudar a resistir la influencia de estas doctrinas, y es tener coraje. Y déjeme explicarle lo siguiente. Cuando le hablo de coraje, el coraje es una palabra que se malentiende. Coraje a veces la relacionamos con el enojo, nada que ver. Coraje es una virtud que consiste en enfrentar con firmeza la adversidad, la injusticia y el sufrimiento. El coraje es lo que me ayuda a actuar según lo que es justo, lo que es verdadero, aún poniendo en riesgo mi persona. Coraje no es ausencia de miedo, hermano, sino es la capacidad de actuar en medio de la presión. Es una fuerza interior que nos permite mantenernos con integridad. Coraje es una fuerza que da el Señor para defender valores y proteger, incluso hasta llegar a las consecuencias difíciles. Y eso fue lo que Pablo tuvo coraje para enfrentar la persecución. Y en medio de la persecución mantuvo la doctrina correcta, su conducta correcta, su fe correcta. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si no quieres salir de la carrera, tienes que tener coraje. Tienes que resistir ante la presión. ¿Presión de qué? De todas esas doctrinas que ya están metidas en la iglesia. Y no solo tienes que soportar, tienes que confrontarlo, vamos a ver en un momento. Pero déjeme llevarle a algo que leí hace poco que me llamó mucho la atención. Hay un escritor misionero llamado Edward Clary. Él escribió un libro que se llama Crisis de la Iglesia y leí un dato interesante. Y él llama a una conciencia a los lectores sobre el peligro de la iglesia triunfalista. ¿Qué es la iglesia triunfalista? La iglesia triunfalista, según la teoría de Edward Clary, es la iglesia que ha avanzado, pero no ha llegado. Pero se ve como que si hubiera llegado. Y entonces ese concepto Edward Clary lo da en datos. Por ejemplo, y cita a Guatemala. Eso es bien interesante. Él dice, se dice que en Guatemala el 50% de los habitantes son cristianos.
mentira. ¿Por qué razón? Porque lo que la sociedad demuestra, corrupción, violencia, etcétera, etcétera, no refleja el porcentaje. Y entonces él, en su libro, dice, en Guatemala no son el 50%, son el 25%. Entonces, ¿por qué se dice que en Guatemala es el 50%? Porque ahí hay un problema, hay una iglesia triunfalista. La iglesia cree haber alcanzado, pero no lo es. Entonces, quiero que vean lo siguiente, mis amados hermanos. Me temo decirle que la iglesia en Guatemala le ha faltado coraje, porque ha abrazado malas estadísticas y cuando uno va a esas actividades masivas, que no estoy nada en contra de ello, pero realmente no estamos cumpliendo nuestro trabajo. No seguimos la doctrina, la conducta, el propósito, la verdadera fe. No estamos defendiendo la sana doctrina, porque el impacto no es el correcto. Edward Clary da otro dato estadístico. Mire, da, por ejemplo, lo que le voy a dar solo la referencia. En Chile se dice que es el 28% de cristianos. Mentira, dice, es el 18%. En Brasil, el 21.6%, mentira, es el 15%. En México, el 20%, mentira, solo es el 8%. Pero este dato que le voy a dar me llamó la atención. Clary dice que más del 43% de los que nacen en un hogar cristiano no fructifican o dejan el evangelio, sería lo correcto. Mire, qué bendición es nacer en un hogar cristiano, hermano. Desde cuna nos predican la palabra del Señor, nos presentan un ambiente sano para prosperar. Pero ¿por qué no está impactando? ¿Por qué las personas, en vez de mantenerse en la carrera, la abandonan? Por la falsa doctrina. Porque no se está llevando el mensaje de Dios. Se está llevando otro mensaje. Que se menciona a Dios, pero no es de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuídate. Cuídate. Y para eso necesitamos coraje. ¿Por qué se necesita coraje para no ser influenciado? Déjeme darle 5 razones. Primero, porque muchas veces sino la fe genuina en Dios va en contra de la mayoría. La gente prefiere lo fácil, lo cómodo, lo popular, que lo que es genuino. Para eso se requiere coraje. Se necesita coraje porque pueden implicar confrontación. No de personas ajenas, a veces confrontación de nuestra familia y confrontación de líderes. Escuche esto. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Habla de que una persona fiel te va a confrontar. Pero hoy en día usted confronta a una persona para corregirla, se molesta, se siente y se va. Se necesita coraje, hermanos. Entonces, los pastores dicen, se me están yendo las ovejas de mi iglesia, no los confronto. Se necesita coraje. Se necesita coraje para no ser influenciado, porque exige conocimiento y firmeza en la verdad. Nadie que es neófito o que sabe más o menos de la Biblia puede o debe confrontar a alguien que está desviado de la verdad. Judas, en el verso 3 habla, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas no está hablando de andar peleando.
Judas lo que está hablando acá es de que mantente firme ante la influencia de otros. ¿Por qué se necesita coraje para no ser influenciado? Porque eso puede traer persecución y rechazo. Lo que le pasó a Pablo. ¿Por qué estaba preso Pablo? Precisamente porque a él le trajo persecución. Segunda Timoteo, aquí mismo en el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso hay que tener coraje. Hay que tener coraje para no ser influenciados porque implica renunciar al like, al aplauso humano. A veces la sana doctrina requiere ser impopular ante los demás. Vamos a hacer un caemal. Pablo dice a Gálatas en el capítulo 1, verso 10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo se propuso algo. Pablo dijo, aquí mi meta es Cristo, agradar a Cristo, no a la gente. Por eso se necesita hacer coraje. Si usted no tiene coraje, usted va a ser influenciado. Pero hay otra cosa que necesitamos, amados hermanos, y cerramos nuestra meditación de hoy. No solo coraje, se necesita lo que el verso 14, 2 Timoteo 3 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí la palabra clave es la palabra convicción. Alguien que persiste en lo que aprendió es porque está convencido. ¿Qué es la convicción? Es una firme creencia, es una certeza sobre algo que uno considera que es correcto, verdadero, importante. Alguien que tiene convicción reconoce la verdad. Esto no es lo que yo creo, entonces rápidamente identifica lo que es mentira. Una persona que tiene convicción no duda o no supone, sino se mantiene activo conforme a lo que cree. ¿Y qué es lo que nos debe de llevar a la convicción? ¿O de dónde nace nuestra convicción? Amado hermano, amada hermana, en las Sagradas Escrituras. Timoteo fue formado no por las experiencias de su abuelita, ni las experiencias de su mamá, ni las experiencias de Pablo. Pablo fue formado en la Biblia. Lo dice, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo no fue formado con las tradiciones de alguien, ni con las innovaciones o ocurrencias de alguien más. La Biblia nos forma, y si la Biblia está en nuestra mente y corazón, formamos una convicción. Y al llenarnos de la palabra tenemos una columna, y esa nos hace fuertes para poder resistir la doctrina falsa. Solo las Escrituras, dice Pablo, nos pueden hacer sabios. No hay otra fuente. No tengo nada en contra de los libros. Leo libros. Pero cuando yo agarro un libro de un autor, entiendo que eso no es la Biblia. Y entiendo que fue inspirado por un hombre. La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuál es su autor más leído? Uno de los autores que yo respeto mucho, John MacArthur. Excelente escritor, comentarista. Pero no es Dios. Y él no tiene la última palabra. Rick Warren no tiene la última palabra.
Carlos Santizo no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y la palabra que Él transfirió a los demás. Si usted ha leído más libros y menos la Biblia, tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo más cercano a algo que le puede usted ayudar y a fortalecer son las palabras de su pastor. De su pastor. Pero si usted anda escuchando a muchos, tenga cuidado. Solo las escrituras tienen origen divino. Hágase una pregunta: ¿cuánta Biblia utiliza alguien que predica? Ni una, hermano. Toda es revelada. Tenga cuidado. La palabra es la única que nos va a madurar. Entonces, ¿por qué necesito convicción para no ser influenciado? Le doy estos 5 puntos. Número 1, porque la convicción es una verdad que está metida en el corazón. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y habla del niño porque un niño está en desarrollo. Pero llega un momento en que el niño deja de ser niño y se convierte en adulto. Y el adulto es señal de madurez. Y ahí ya no pasa. Está arraigado. Está cimentado. Por eso es que no hay convicción, porque no hay madurez. Necesitamos convicción para no ser influenciados, porque la verdad no siempre es popular ni cómoda. Jesús dijo en Juan 6, habló de aquellos que estaban interesados en Él solo por comer. Y he dicho mucho este pasaje cuando Jesús confrontó a esa gente y mucha gente lo dejó. Pero solo 12 dijeron: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Se fueron un montón, pero los que tenían convicción se quedaron. Necesitamos convicción porque la presión social y espiritual es fuerte. Veamos a Daniel. Cómo estos 3 jóvenes hebreos no se inclinaron ante la estatua. No se gozaron con la música que tenían en Babilonia. ¿Por qué? Porque tenían convicciones firmes, incluso cuando estaban amenazados. Necesitamos convicciones porque Satanás se disfraza. Disfraza el error como que si fuera verdad. 2 Corintios 11 nos habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por último, necesitamos convicción para no ser influenciados, porque la convicción produce perseverancia. 2 Timoteo 1:12 dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amados hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Las falsas doctrinas son una realidad y están posicionadas en su máximo esplendor en nuestros días. En su casa, en la mía, en su iglesia, en la mía, y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cómo podemos resistir? Necesitamos coraje. El coraje nos va a ayudar a enfrentar con firmeza la influencia de estas falsas doctrinas. Nos va a dar la capacidad para actuar. Y necesitamos convicción, firme en lo que creemos. No nos movemos y no hacemos lo que la Biblia dice que no hacemos. Miramos como la Biblia dice que tenemos que ver. Así que, hermanos, tenemos un desafío, tenemos un llamado, y yo quiero preguntar: ¿cuántos estamos dispuestos a sobrellevarlo? Que el Señor les bendiga. Ojalá que esta palabra
los asiente para seguir corriendo esa carrera que tenemos por delante. Y tener mucho cuidado de que todos estos vientos doctrinales nos quieren sacar de la carrera. Bendiciones de Dios para su vida. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.